Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo nerviosa como siempre. Y más hoy porque es la primera vez que voy a compartir una palabra del Señor que es algo que me indigna. Ayer se lo decía a mi marido, digo, estoy un poco temerosa, no con miedo, sino porque siempre que he compartido algo, pues siempre ha sido cosas que el Señor ha estado tratando conmigo, con mi vida, con mi carácter o con mi forma de ser. Pero lo de hoy es porque, bueno, me pasó una situación la semana pasada, y ahora lo voy a contar, y provocó en mí pena, tristeza, indignación, no sé cómo llamarlo. Bueno, muchos de vosotros sabéis que el fin de semana pasado no estuvimos aquí en Oasis, estuvimos fuera, estuvimos visitando mi tierra y estuvimos, Dios nos dio la oportunidad de estar ministrando en varias actividades, una iglesia allí, y la verdad que fue muy bonito, fue un tiempo de mucha bendición. Y durante la semana de antes, yo sé que los pastores estuvieron anunciándonos de una manera muy cariñosa, yo creo que además. Y ellos decían, mira, va a venir una predicadora de fuera, una predicadora muy importante. Y cuando decían la palabra importante, ellos la decían personalmente, porque somos amigos de la niñez, pero la gente malinterpretó la palabra importante y pensaban pues que va a venir alguien con renombre, ¿no? Y súper conocido. Entonces, cuando estaba allí, mi sobrina, que está en la iglesia, me dice, Tita, me ha pasado una cosa. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, mira, estaban las hermanas allí reunidas y estaban diciendo, wow, el domingo viene una predicadora muy importante. Dice, yo no le he dicho nada. Dice, pero para mí adentro he dicho, anda, que como se enteren que es mi tía. Allí en esa iglesia está mi familia, entonces ellos tampoco dijeron, mira, va a ser mi hija o va a ser mi hermana. Simplemente pues se corrió el rumor y empezó así todo, ¿no? Entonces pues la iglesia estaba expectante a ver quién iba a ser esa predicadora importante. Y estuvimos allí en varias actividades y genial, nadie se acercó a mí ni me preguntó ni nada. Y cuando llega el domingo, un hermano que estaba presidiendo pues nos da la bienvenida y nos dice, pues bienvenida a la pastora Amor y su familia. Y wow, nosotros nos miramos y dijimos, ha habido una confusión. Digo, pero bueno, cuando salga ahí adelante, pues la aclaro. Cuando salí, en cuestión de segundos, pude ver a la gente que estaba expectante. ¿Qué palabra va a traer fresca esta predicadora importante? Porque ni me conocía, ni más con el cambio físico que he dado. Y veía a la gente pues sentada, pero de una postura con ganas de atender, de que no me duerma, que quiero captar todo lo que ella diga, con sus ojos bien abiertos. Y cuando yo cojo el micro, digo, mira hermano, muchas gracias por la bienvenida, pero yo no soy pastora. Yo soy una sierva que sirve al Señor allá donde Él me llama y en el área donde se necesita, incluida la limpieza, en mi iglesia. Cuando dije eso, en cuestión de segundos volví a hacer un escáner en la iglesia y la ergonomía física de las personas cambió por minutos. Empezaron a relajarse en posición por si me duermo. Ya no le llamaba la atención. Había perdido todo el interés. En cuestión de un segundo por decir, no soy pastora. Y en ese momento no le di importancia. Cuando terminó el culto, incluso algunos hermanos que parecían que no se habían enterado aún, o quizás llegaran tarde, no estaba pendiente yo de quién venía o no. Entonces, ¿su esposo y usted son pastores? No somos pastores. Somos siervos que sirven y una oveja más en la congregación y ya está. Pero dispuestos a servir allá donde el Señor nos llama y donde se necesita. Y como que perdían el interés nuevamente. Ya como que, vale, pues ya me voy a saludar a otro.
Pero bueno, fue grato el tiempo allí. Esto no quiero que sirva de crítica. Si nos están escuchando, evidentemente ellos saben que los queremos un montón. Pero luego durante el camino, estuve todo el camino dándole vueltas. Y dije, qué triste y qué pena que tú te pierdas la bendición del Señor, de aquello que quiere traerte Dios. Porque para ti, la persona que está al frente, no tenga un título o no tenga un renombre. Y vamos a ver en Apocalipsis 1:6 lo que dice el Señor. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Como he dicho, no soy pastora, ni soy predicadora. Simplemente me limito a compartir lo que Dios pone en mi corazón, ¿no? Y en mis conocimientos a veces pues carecen de sabiduría. Pero bueno, estuve indagando en este versículo y estuve viendo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y la única aclaración que encontraba es que la figura del sacerdote, la figura del rey, no podían estar unidas. En el Antiguo Testamento o eras rey o eras sacerdote, aunque vemos algunos en concreto, algunos casos, pero lo normal era o ser rey o ser sacerdote. Y para ser rey tenías que estar en una dinastía real, haber nacido en una casa real, y para ser sacerdote lo mismo, pertenecer a una tribu, en este caso la tribu de Leví, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, fijaos lo que dice Dios, ¿no? Nos hizo reyes y sacerdotes de Dios. Y vamos a ver diferencias que hay entre estos dos puestos, digámoslo así, o estos dos nombres. Hay muchas, evidentemente, pero vamos a mirar solamente algunas. Un rey, son 12, ¿vale? En total. 1. La posición del rey era estar sentado en su trono, un lugar visible. Todo el mundo lo veía, todo el mundo lo conocía, sabían que era el rey, ¿no? Un sacerdote, la posición era en el tabernáculo, era en el anonimato y tras el velo. Nadie lo veía. Porque hoy en día viene el pastor y lo vemos todos, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento no, estaba detrás del velo. Nadie lo podía ver. Una vez que entrase en el tabernáculo, nadie podía ver al sacerdote. Luego ya una vez que salía, sí. Número 2. El rey se debía al pueblo. Atendía al pueblo con el fin de buscar soluciones. Resolver conflictos, atendía las necesidades del pueblo, velaba por el bien del pueblo. Estaba cerca del pueblo. El sacerdote se debía a Dios. El sacerdote no atendía al pueblo, el sacerdote atendía a Dios. Se mantenía cerca del Señor. Mientras el rey atendía las necesidades del pueblo, el sacerdote intercedía por el pueblo. Número 3. Mantiene el orden en el reino, el rey. Supervisa cómo está el ejército, controlaba a todos sus enemigos y las posibles conquistas. El sacerdote mantenía el orden espiritual. Él estaba pendiente de que el candelero estuviese encendido, porque ellos entendían que si se apagaba, pues la presencia de Dios no estaba presente. Que el velo estuviese íntegro. Él velaba porque el tabernáculo fuese un lugar santo y estuviese en condiciones. Número 4. El rey era servido. Tenía sus criados, incluso tenían gente que probaba el vino, que probaba la comida, por si acaso alguien le daba por envenenarlos.
Tenía incluso gente que les vestía, que le ayudaba en todo, que les servía. El sacerdote tenía una vida de servicio. Número 5. El rey cuidaba el trono, que nadie se levantase contra él para arrebatarle la posición. Número 5. El sacerdote cuidaba de la presencia del Señor. Número 6. El rey era movido por la corte real, por sus consejeros, por el sacerdote y por el pueblo. Esas son las personas que él escuchaba. El sacerdote solo escuchaba a Dios. Solo escuchaba a Dios. Número 7. El rey quería agradar a la gente. El sacerdote solo quiere agradar a Dios. Número 8. El rey busca la bendición, busca ser bendecido. El sacerdote busca vivir bendecido, no ser bendecido de manera puntual, sino no en un área, sino tener una vida abundante. Número 9. El rey busca la prosperidad material, su economía. El sacerdote busca vivir en abundancia y tener una vida rica espiritualmente. Número 10. El rey levanta guerras para conquistar territorios, provoca conflictos por conquistar una posición poniendo a otros en punta de flecha. Número 10. El sacerdote pelea él mismo, sin poner a nadie en punta de flecha en el mundo espiritual, para que se siga extendiendo el reino de Dios. Número 11. El rey guarda y marca las distancias con el pueblo y más aún con los necesitados. No verías a ningún rey acercarse a los leprosos, a ningún rey acercarse a las prostitutas. Pero un sacerdote, y esto me encanta, acorta las distancias entre el pueblo y Dios, dando prioridad al necesitado. Número 12, para terminar. El rey busca que le alaben. El sacerdote adora, intercede y proclama la palabra de Dios. Como hemos dicho, Dios nos llama a ser reyes y sacerdotes. Pero hay personas hoy en día que solo quieren vivir como un rey. Vivir entre el pueblo, ser servidos, buscan su bendición, buscan el ser alabados, quieren tener el orden del reino. ¿Ese por qué no estás sirviendo? ¿Tú por qué no estás diezmando? ¿Tú por qué no estás haciendo aquello? Pero se olvidan de mantener activo el mundo espiritual. El estar en la presencia del Señor, intercediendo por el pueblo. Y se olvidan de vivir en anonimato, que es estar en la presencia del Señor, trabajando donde nadie los ve. Y a todos nos gusta que nos sirva. ¿A quién no? Nos encanta. Pero el problema es cuando nos gusta que nos sirvan, pero no servir. Nos gusta ser rey, pero no nos gusta ser sacerdote. Y Dios no quiere que seamos reyes solamente. El mismo Hijo de Jesús, ¿no?, nos dio una enseñanza importante. Lo vemos en Juan 13, del 5 al 7. No lo vamos a leer, pero vemos cómo Jesús lava los pies a sus discípulos. Y esa función era función de siervo. Y Él lo hizo. La humanidad tenemos tendencia a darle importancia a las personas que tienen renombre, las personas que tienen títulos. Hoy en día, en las redes sociales, premia el cuántos me gusta tiene este hombre, cuántos seguidores tiene. Es más, yo lo he hecho. Cuando hemos dicho, viene tal persona a ministrar, o va a venir tal grupo, o me han hablado de alguien en concreto, he ido a buscar sus redes sociales y mirar su currículum.
Y le damos valía a eso. Y no damos valía, que igual no lo conozcamos, pero está en el tabernáculo intercediendo por ti y por mí. Y eso me entristece, me entristece. En Mateo 6:6, no va a aparecer ahí, dice: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta. Ahora tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve todo en el secreto, te recompensará en público. Escuchaba en una ocasión esta frase y la verdad que golpeó bastante mi corazón. Dice: tenemos muchos intercesores de micrófonos, pero cada vez tenemos menos intercesores que muevan el mundo espiritual en el anonimato. Y esto es tremendo, pero es así. Desgraciadamente es así. Cuidamos el trono. Cuando vemos que un hermano viene nuevo en la iglesia y se acerca mucho al pastor, empezamos: uy, ¿qué estará buscando? ¿Qué está acercando tanto al pastor? Cuando empieza a servir contigo en el mismo ministerio y resalta más su don o resalta más su cualidad, empiezas a cuidar tu trono y dices: vamos a ver cómo viene. Qué triste, qué triste. El sacerdote cuidaba de la presencia del Señor. Le daba igual su posición porque no la tenía. Hemos dicho que el rey escuchaba a la corte, que el sacerdote escuchaba a Dios. ¿A quiénes estamos escuchando nosotros cuando tenemos que tomar una decisión? ¿Escuchas a tu esposo, a tu hermano, a tu amigo, tu compañero de trabajo, a tus padres, a tus hijos? ¿O eres un sacerdote y escuchas primeramente lo que Dios te dice? Y no digo que esté mal pedir consejo, yo lo hago. Pero primero busca a Dios, a ver lo que Él te dice. Fijar la actitud de Jesús en Juan 6:15 dice: pero Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerle rey. Se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Jesús, siendo hijo de Dios, no quería ser rey aquí en esta tierra. La gente lo buscaba para hacerle rey, tras hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y él podía haber aceptado esa posición. Sin en cambio, se retiró al monte para orar, al anonimato, a ser sacerdote, a estar en la presencia de su Padre. Y pienso y digo: Jesús, siendo Rey de Reyes, acostumbrado a estar en el cielo, que todo el mundo le alabase, que todos los ángeles lo adorasen, ahora viene a la tierra, le dan esa opción de ser rey y él dice: no, prefiero estar en el anonimato. Jesús está en el desierto y el enemigo intenta tentarlo. En Mateo 4, 8, 9 dice: luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, dijo Jesús, porque las Escrituras dicen: adorarás al Señor tu Dios y servirás únicamente a Él. Le ofreció el reconocimiento humano. Lo subió a lo más alto de la montaña para que sus ojos de humano viesen todos los reinos, todas las riquezas. Y le dice: mira, si te postras y me adoras, todo esto va a ser para ti. ¿Qué haríamos si el enemigo nos hiciese eso a nosotros? ¿Lo aceptaríamos?
Porque muchas veces lo hacemos. El enemigo nos muestra otros reinos, el reino de la comodidad. ¿Para qué vas a servir? Si estás aquí en casa viendo Netflix, ¿por qué vas a ir a la iglesia a las 10 a orar? Quédate aquí tomándote un cafelito y te muestra el reino de la comodidad, de la tranquilidad. ¿Y lo aceptamos? ¿Te muestra el reino del orgullo? Porque vas a perdonar a ese hermano si mira lo que te ha hecho. ¿Y lo aceptamos? ¿Qué reino estamos aceptando? Juan 18, de 19 al 24, no lo vamos a leer todo, pero vemos que el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que él había estado enseñando. Y en el versículo 21 me llama un montón la atención. Dice, esto sí lo vamos a leer, le dice Jesús, ¿por qué me haces a mí esa pregunta? Pregúntale a ellos que me oyeron, ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio un bofetón a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Yo dije, madre mía, ¿cómo se atreve a pegarle un guantazo a Jesús? Digo, yo no sé cómo la mano no se le deshizo. Los romanos tenían su rey, pero reconocían la autoridad espiritual. Estaba defendiendo al sacerdote y Jesús no le había faltado el respeto. Simplemente le había dicho, ¿por qué me preguntas a mí? Pues pregúntale a ellos. Y se llevó un guantazo. ¿Qué estás haciendo tú cuando escuchas criticar al pastor? ¿Qué estamos haciendo cuando escuchamos criticar a un líder, a un hermano? ¿Qué hacemos? No digo que le metas un guantazo al hermano, pero páralo. Páralo. No lo permitas. El romano estaba reconociendo autoridad espiritual. Reconócela tú también, porque eso es señal de un sacerdote. En Malaquías 2, 7 y 9 dice, ustedes los sacerdotes sois mis mensajeros. Su deber es enseñar mis mandamientos a los que me buscan. Pero ustedes han dejado de hacer el bien. Con su mal ejemplo han hecho pecar a mucha gente y han desobedecido el pacto. Han desobedecido el pacto de que hice con Leví. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así es. Dice el versículo, con su mal ejemplo han hecho pecar a mucha gente. ¿Qué ejemplo estás dando? Solamente de pensar que con el ejemplo hacemos pecar, incluso puede que se pierda un alma, hace que mis piernas tiemblen. Y simplemente porque queremos ser reyes y no sacerdotes, que es a lo que estamos siendo llamados. En el versículo 9 dice, si yo he hecho que el pueblo los desprecie y les pierdas el respeto, es porque ustedes no me han obedecido, ni tratan con justicia a todos por igual. Los hijos de Dios, en la gran mayoría, algunos habrán, no venimos de una dinastía real, no hemos nacido en casa real, ni en una tribu de sacerdotes aquí en la tierra, pero pertenecemos a la orden sacerdotal de Jesús, que es el sumo sacerdote y el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Dios te ha dado un llamado de pertenecer a su linaje, de pertenecer al linaje real y formar parte de su sacerdocio. Escoge siempre ese sacerdote, porque es el Rey
es fácil. Elige estar en anonimato, velando porque la lámpara del tabernáculo permanezca encendida. Elige a oler a unción. Que cuando pases por el pueblo la gente sea capaz de detectar que eres un sacerdote. Que seas capaz de decir, ahí donde nadie me ve, cuidaré de tu presencia, Señor. Ahí donde nadie me ve, clamaré por el pueblo. Ahí donde nadie me ve, trabajaré para que tu obra continúe hacia adelante. Ahí donde nadie me está mirando, estaré contigo, Señor. Que anhelemos ser visibles por Dios y no por el pueblo. Para terminar, quiero leer en Apocalipsis del 5 al 8 y dice: y de Jesucristo es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el poder para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que los traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí y amén. Amén.